Hola, soy Lily Goodman. Bienvenido a Pastor Robert Morris Ministries. Estoy segura de que serás muy bendecido con el mensaje de hoy del Pastor Robert. Nos alegra mucho que nos acompañes. Es mi oración que encuentres propósito y significado al escuchar al Pastor Robert revelar verdades bíblicas de la palabra de Dios. Estamos en la serie llamada Beneficios Divinos y quiero que vayan al Salmo 103 y Romanos 5. Así que si abren el Salmo 103 y luego quieren poner un marcador en el capítulo 5 de Romanos, lo leeremos en un momento. Algunos de nuestros mejores recuerdos son vacaciones familiares. Y de hecho esta mañana todos estábamos desayunando, reunidos con nuestros hijos, y mientras desayunábamos y hablábamos de algunos de esos recuerdos, tendremos vacaciones en julio, así que ese era el tema de conversación. Y contábamos historias divertidas, y una de ellas nos recordó que tenemos 3 hijos, la mayoría de ustedes los conocen, Josh, James y Elaine, y James tenía miedo de la montaña rusa cuando era niño. Odiaba las montañas rusas, las despreciaba y no quería subirse en ellas. Y una vez estábamos en un parque acuático y allí tenían una gran atracción que era muy alta, donde subiríamos todos juntos, y eso haría algo como esto. Y le decíamos, vamos, toda la familia lo hará, hazlo. Y él dijo, no quiero hacerlo, pero lo convencimos. Y entonces nos montamos en esta atracción y cuando llegamos abajo, Josh le dijo a James, estabas llorando ya casi al final. Y James le dijo, eso no es cierto, estuve llorando desde que me subí. Así que de todos modos hemos tenido muchos buenos momentos en nuestra familia. Bien, Salmo 103. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 y estamos en el cuarto beneficio. Así que el Salmo 103, versículo 1 dice, bendice, oh alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que te corona de favores y de misericordia. Bien, ya que Dios nos corona, el título del mensaje de este fin de semana es Coronas Divinas. Y vamos a hablar de qué significa que Dios nos corone con bondades y tiernas misericordias. Así que tengo 3 preguntas para ustedes que responderán. Aquí está la primera. ¿Qué es una corona divina? Ya que Dios nos corona, obviamente es divino, porque Dios es divino. Entonces, ¿qué es una corona divina? Bueno, una corona en todas las Escrituras representa autoridad. Entonces, Dios nos da autoridad y quiere que caminemos con autoridad en esta tierra. Les mostraré y lo analizaremos un poco hoy, pero quiero recordarles que Jesús, el Hijo de Dios, caminó con autoridad cuando estuvo en esta tierra. De hecho, una de mis escrituras favoritas son Mateo 7, 28 y 29. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él enseñó a quien tenía autoridad. Nunca escucharon una enseñanza como esa. Y Jesús vino y enseñó esto. Estos versículos están al final del Sermón de la Montaña. Esto es en Mateo 5, 6 y 7. Y después de ese sermón, dijo que la gente estaba asombrada, porque le enseñó bien al que tenía autoridad. ¿De dónde sacó esa autoridad? Y mucha gente piensa, bueno, él la tenía porque era Jesús. Quiero que entiendan algo sobre la autoridad. Toda autoridad se da. Se da, se otorga. De hecho, justo antes de la Gran Comisión, escribió una cita de la Gran Comisión donde Jesús dijo, vayan a todo el mundo, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes siempre. Ok, solo quiero mostrarles lo que dice justo antes de Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada.
Y en Juan 13, versículo 3, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que Él había salido de Dios y a Dios iba, como cuando lava los pies a los discípulos. Entonces, cuando piensan en esto, ¿cómo podría lavarles bien los pies? Pues sabía que el Padre le había dado todas las cosas. Sabía que tenía autoridad. La autoridad se otorga, por cierto, la autoridad se puede recuperar y la autoridad se puede perder. La autoridad es concedida por Dios y solo Dios. Puedes tener la posición y el título y no tener autoridad. Ahora sé que con la posición viene la responsabilidad. Lo entiendo, pero sé que ha habido momentos en que las personas tienen posiciones de autoridad, pero no tienen autoridad. Porque la autoridad viene de Dios y solo de Dios. Jesús sabía que tenía autoridad. La autoridad no viene de la forma en que hablan. No viene de la forma en que caminan, no viene de la forma en que se comportan. Jesús caminó como un cordero. Sabemos que Él es el gran pastor, pero no sé si alguna vez han pensado en esto. Antes de ser pastor se convirtió en cordero, el cordero de Dios. Y caminó sobre esta tierra no como un sabelotodo o un pez gordo, sino como este Salvador amoroso, amable y misericordioso que es. Y sin embargo tenía gran autoridad. Miren, tantas veces que hablamos de que Él me coronó, que dijimos que Él nos corona, y nos enfocamos en la corona. La corona es la autoridad, y vamos a hablar del por qué Dios nos da autoridad. Pero Jesús caminó con bondad amorosa y tierna misericordia. Así fue coronado. Y todos los que entraron en contacto con Él sabían que tenía autoridad. A veces, personas que ni siquiera tienen un título o posición importante, pero conocen a Dios, caminan con más autoridad que quien tiene un título o posición. Hace un tiempo escuché una historia de uno de nuestros miembros, y no voy a decir los nombres de las organizaciones solo porque los mensajes salen en vivo y directo y no siento que tenga que hacer eso. Pero les contaré la historia y es sorprendente cuando pienso en esto, porque este es un jefe de una organización nacional que si dijera el nombre, todos en el mundo sabrían de quién hablo. Es jefe de una organización nacional, tiene una madre llena del espíritu piadoso que ora por él, y él es un gran hombre, y quiero decir que es grandioso. Hace tiempo estuve en una función con el miembro de nuestra iglesia que lo conoce y trabaja con él, y él entró en la habitación y de hecho entró y actuó como si fuera el dueño. Así que estamos hablando de esto y escuché esta historia. Así que este miembro de nuestra iglesia, que también es jefe de una gran corporación, está hablando con ese sujeto que es el líder de esta organización nacional y el miembro de nuestra iglesia le está diciendo a él, debemos tomar una postura ahora mismo sobre un tema moral que enfrenta a nuestro país. Y debemos ser audaces y necesitamos adoptar esta postura. Y este señor que no es miembro de nuestra iglesia, líder de la organización que tiene a su madre piadosa alabándolo, saben, está diciendo, simplemente no sé, hay mucha atención de los medios sobre el tema en este momento. Quizás no deberíamos decir nada. Y el miembro de nuestra iglesia insistía, deberíamos decir algo, debemos tomar una posición. Pero el sujeto seguía manteniéndose al margen. Y el miembro de nuestra iglesia le preguntó, ¿quieres que llame a tu madre? Y el hombre respondió, no, llames a mi madre, los apoyaré, voy a apoyarlos. He aquí el porqué, porque sabía quién tenía la autoridad. Su madre piadosa y llena de espíritu. Caminó en la autoridad. Entonces, ¿qué es una corona divina? Es su autoridad. Así que aquí está la pregunta número 2. ¿Por qué somos coronados? ¿Por qué somos coronados? El Salmo dice, el que te corona. Entonces, ¿por qué Dios nos corona? He aquí la respuesta, pero les mostraré la escritura. Él nos corona para reinar en esta vida sobre el pecado y la muerte. Déjenme decirlo de nuevo. Dios nos corona, nos da autoridad para reinar en esta vida sobre el pecado y la muerte. Ahora pasen a Romanos capítulo 5, pongan un marcador. Romanos capítulo 5, miren el versículo 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es lo que nos dice Romanos 5, y pueden leer el capítulo completo después. Pero nos dice que el pecado reinó en nuestras vidas y la muerte reinó en nuestras vidas hasta que vino la gracia. Que el pecado y la muerte
reinaron en nuestras vidas, pero si hemos aceptado a Jesucristo, la gracia reina en nuestras vidas. Ahora, miren cómo reinamos en esta vida. Miren nuevamente el versículo 17. Dice, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, cuánto más, sé que es difícil de entender, pero escúchenme bien, cuánto más reinarán los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia, mucho más reinarán en vida, no en la vida eterna, sino justo ahora, mediante aquel uno Jesucristo. Ahora mírenlo de nuevo. Los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia reinarán en vida. Entonces, ¿cómo se reina en la vida? No es haciendo, es recibiendo. Y es recibiendo una abundancia de gracia y el don de la justicia. Al recibir una abundancia de gracia. Bien, solo quiero confesarles a todos aquí, necesito una abundancia de gracia todos los días. Todos los días. Y sé que necesito en abundancia, no poca gracia, sino mucha gracia. Necesito mucha de la habilitación divina y el poder divino y la misericordia y el perdón de Dios y su gracia. Y este es el problema. Creo que hay algunos que realmente no creen que todavía necesitan una abundancia de gracia. Cuando fueron salvos, sabían que necesitaban abundancia de gracia. Sabían que necesitaban vivir, pero ahora somos líderes de la iglesia, les va bien, leen su Biblia en la oración todos los días, lo cual es genial, pero recibimos, y eso nos ayuda a recibir esa abundancia de gracia. Pero aún necesitamos abundancia de gracia todos los días. Y el don de la justicia. La justicia significa estar en buena posición con Dios. Y la única manera de estar en buena posición con Dios es a través de la sangre de Jesucristo. Y recibimos el don de estar en buena posición con Dios. Y así es como reinamos en esta vida. La semana pasada leí un versículo en Apocalipsis capítulo 5. Decía que Jesús nos ha redimido. Hablamos de que Él nos ha redimido. En realidad leemos Apocalipsis 5:9. Es sorprendente para mí que el tercer beneficio fue la redención. El cuarto es reinar, coronar, reinar. Y en Apocalipsis 5:9 habla sobre la redención. Déjenme mostrarles lo que dice el siguiente versículo. El verso 10 dice, y tú es Jesús. El tú está implícito porque está en el versículo anterior. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Nos has redimido de cada tribu, cada lengua, cada nación, y nos han hecho reyes y sacerdotes. ¿Pero por qué nos convirtió en eso? Para poder reinar. Quiero que piensen en esto. Un rey reina y un sacerdote nos conecta con Dios. El rey reina y el sacerdote nos conecta con Dios. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Déjenme decirles algo más. Dios quiere que puedan reinar sobre el pecado y la muerte en esta vida y ayudar a otros a reinar sobre el pecado y la muerte. Quiere que seamos reyes y sacerdotes. Ahora, pero la razón por la que podemos reinar en esta tierra es porque sabemos que Dios nos ha coronado. Él nos ha dado autoridad. La razón por la que Jesús caminó con autoridad y poder en esta tierra, porque sabía que había recibido la autoridad de su Padre. Permítame contarles una historia que muchos de ustedes saben. Mi padre era dueño de una empresa cuando yo era niño, y por eso trabajaba para la empresa durante los veranos. Entonces, un verano regresé de la universidad y fui al lugar de trabajo. Ese fue mi primer día de trabajo. Y yo era el jefe del equipo porque había hecho esto durante años y conocía el trabajo que hacíamos. Así que salimos al lugar de trabajo y supongo que había un sujeto nuevo que había venido a trabajar el verano anterior, es decir, no me conocía. Y lo peor, este sujeto estaba usando el lenguaje soez en el lugar de trabajo. Algo que mi padre no permitía. Es decir, no debemos permitir eso. Así que son personas que usan lenguaje soez y peor. Así que lo hice a un lado y le dije, no puedes usar ese lenguaje. Y él me respondió, ¿y quién demonios eres tú? Le dije, soy Robert Morris y mi padre es el dueño de esta empresa. Y él no permite que se use el lenguaje como ese, así que no puedes expresarte así. Él dijo, yo demonios puedo. Y le respondí, estás demonios despedido.
Claro que no dije demonios, no dije eso. No dije nada de eso, solo estoy bromeando. No me crean esa parte. Pero no puedes usar ese lenguaje. Y te diré una cosa, amigo. Regresó a la oficina de mi padre al final del día, porque le hice sentarse en la camioneta el resto del día. Entonces fue a la oficina de mi padre y le dijo, ¿sabe que su hijo me despidió hoy? ¿Y eso por qué? Porque estaba maldiciendo. Estás despedido. Y mi hijo puede hacerlo. ¿Saben por qué lo despedí? Porque sabía que mi padre me había dado autoridad. Lo sabía. Estaba en la universidad. Él tenía unos 40 años, pero sabía que tenía la autoridad. Yo sabía que mi padre había invertido autoridad en mí para representarlo ante nuestros clientes. Escúchenme atentamente. Nuestro Padre ha invertido autoridad en nosotros para representarlo ante los clientes. Las personas que aún no lo conocen. Por eso nos ha coronado con bondad amorosa y tierna misericordia. Y aquí está la tercera pregunta. ¿Con qué estamos coronados? ¿Con qué estamos coronados? Esta es la razón por la que digo esto. Creo que a veces nos enfocamos demasiado en el cuerpo de Cristo, en la parte coronarte, y no en que somos coronados. Miren el Salmo 103 nuevamente, versículo 4. El que te corona de favores y de misericordia. No solo bondad, sino bondad amorosa. Y no solo misericordia, sino tierna misericordia. Por cierto, esta palabra corona tiene un segundo significado en hebreo y significa rodea. Lo que rodea. Que Dios nos rodea con bondad amorosa y tierna misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es famoso por la misericordia. Le encanta ser misericordioso. Jesús dijo, necesitas ir a aprender lo que significa esta escritura. Deseo misericordia, no sacrificio. Ese es Jesús hablando. Nuestro Dios es misericordioso. Quiero que escuchen esto. Quiero que se vayan con esto. Deberíamos ser las personas más misericordiosas sobre la faz de la tierra porque hemos recibido misericordia. Debemos extenderla a la gente. Pensé en eso cuando preparaba este mensaje. Recibí esta declaración que siento del Señor y me di cuenta de esto el fin de semana pasado. No entro mucho en mi cuenta de Twitter, sino para leer lo que dicen otras personas, pero acabo de notar cuántas veces me citan. La gente toma una declaración mía y la tuitea, y la retuitea, ya saben, creo que así se dice. Así que no estoy diciendo esto para ser tuiteable, pero para que sea el mejor tweet de todos. Lo que voy a decir, ¿bien? Dios es tan misericordioso que incluso su trono se llama el trono de la misericordia. Es tan misericordioso que su trono se conoce como el trono de la misericordia. Hebreos dice que podemos ir en tiempo de necesidad al trono de la gracia y podemos encontrar gracia. Quiero que sepan que Dios es misericordioso. Ahora esta frase abundante compasión y tierna misericordia. David usa mucho esta frase. Les mostraré solo un par de lugares aquí. Salmo 25, versículo 6. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tu misericordia, que son perpetuas. Salmo 40, versículo 11. Tú, oh Señor, no detengas de mí tu compasión, que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y Salmo 51, David está confesando adulterio. Salmo 51, versículo 1. Es así como comienza. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Vean, esta es la razón por la que creo que David usó tanto estas frases. Creo que entendió que había recibido abundancia de gracia. Creo que entendió que había recibido un regalo de justicia en posición correcta ante Dios. Y creo que entendió que la autoridad que tenía le fue dada por el Padre y se la podía quitar. Creo que si caminamos en humildad, como los creyentes caminan en bondad y misericordia, entonces tendremos la autoridad para vencer el pecado y la muerte en nuestras vidas. Me entristece la forma en que muchos cristianos caminan y hablan hoy.
Y cuando piensas en la arrogancia que hemos visto en el cuerpo de Cristo, en lugar de la humildad con la que Cristo caminó, aquí está nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos enfocamos mucho en la parte reinante y pensamos que nos llamó a reinar sobre los que nos rodean y no sobre el pecado y la muerte. Y para representar abundante compasión y tierna misericordia sobre los que nos rodean. Para eso nos llamó. Bien, pero esta corona sigue volviendo a mi mente porque Dios nos coronó y quiero que recuerden cómo Dios nos coronó. No quiero que olviden nunca cómo nos coronó. Déjenme decirles cómo lo hizo. Le quitó la corona a su Hijo y nos la puso. Y tomó la corona que era para nosotros y se la puso a su Hijo. Se los voy a leer y quiero que escuchen esto y lo vean como si fuera la primera vez que lo escuchan. Marcos 15, versículo 16 dice: Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, eso pudo ser 100 soldados, lo vistieron de púrpura, y habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron, y comenzaron a aclamarle: ¡Viva, Rey de los judíos! También le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y puestos de rodillas, le rendían homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces lo sacaron para crucificarle. El Rey del universo tomó nuestra corona. Y déjenme decirles lo que debemos hacer en respuesta a eso. Debemos actuar como los 24 ancianos del libro de Apocalipsis y debemos arrojar nuestras coronas a sus pies todos los días y decir: tú eres digno de toda gloria y honor, porque nos redimiste para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. Jesús tomó nuestra corona de espinas, la cual realmente merecíamos, y nos dio una corona de autoridad, y no la autoridad de gobernar a las personas o a nuestros enemigos, sino una corona de autoridad para gobernar al enemigo, el enemigo de nuestras almas, y ese es Satanás. Y yo solo quiero recordarte que Jesús te ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Esa es la palabra para ti hoy, que Él te ha concedido autoridad. Oye, acompáñanos la próxima vez porque continuaré esta serie. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Queremos ayudarte a crecer en tu relación con el Señor. Y es por eso que por tu donativo de cualquier cantidad, te enviaremos la serie Una vida de bendición del Pastor Robert como descarga digital. Te invitamos a visitar pastorrobert.com/español para conectar con nosotros y solicitar tu copia digital. Asegúrate de ver todos los otros recursos disponibles de Pastor Robert en español y en inglés. Nuevamente, gracias por acompañarnos y esperamos que tengas una semana bendecida. Con intensidad, por siempre tú has sido fiel y vives por la eternidad. Tu trono resplandece hoy, tú eres soberano Dios. Glorioso,
to